buenas, mis amados y amadas en el Señor. Bienvenidos a esta nueva oportunidad de compartir de la palabra del Señor y continuamos ahora con el estudio que hemos empezado del libro de Daniel. Fascinante historia, fascinantes enseñanzas, manifestación de la palabra del Señor para que nosotros podamos aplicar a las experiencias de la vida diaria y aprender en nuestra vida como cristianos. Así de que les invito para que disfrutemos, nos enfrasquemos y enfoquemos en este estudio especial del libro de Daniel, particularmente el capítulo 4, que yo creo que tiene bastantes cosas que decirnos en este tiempo. Reitero mi bienvenida, recordemos las necesidades de unos y otros. Desafortunadamente continúan las malas noticias en relación al COVID. Ha aumentado el número de contagiados. La parte de buenas noticias que hemos oído es que unos ensayos preliminares de vacunas están dando buenos resultados, un alto índice y porcentajes de eficiencia, y eso es buena noticia por la cual dar gracias a Dios, pero otra vez todavía tenemos que esperar por lo menos unos 6 meses o un poco más para que sea ampliamente difundida y todo el mundo tenga acceso a esta vacuna. Y obviamente en estos tiempos también se está desarrollando otras maneras que funcionan como buenos remedios. Entonces, gracias a Dios por eso. Pero en relación en este periodo de tiempo, hasta eso, pues obviamente tenemos que continuar manteniendo nuestras medidas de precaución. Desafortunadamente en nuestro medio tenemos más contagiados también y experimentando las dificultades de los síntomas y de la enfermedad. Quiero que recuerde muy especialmente a la familia Ramírez, Clara y Mario, a César, a sus hijos que resultaron positivos, y especialmente Mario, Clara y César han experimentado los efectos de manera más grave, más dramática. Entonces recordémoslos en oración. También la hermana Antonia y la familia han sido afectados, y Antonia estaba más bien delicada, así de que nuestras oraciones con ellos y con ella para que haya un total restablecimiento y recuperación de esta nefasta enfermedad. Recordemos, no olvidemos a Flor Leiva y especialmente nuestra intercesión por ella, por su salud, y también por la familia. Rafael, le saludamos y le decimos desde aquí que continuamos orando y apoyándole. Recordamos a Unice, a Gloria y cualquier otro que esté quebrantado de salud en este tiempo. Recuerde que servimos al médico por excelencia, al sanador divino, y en sus manos nos amparamos y esperamos la manifestación de su poder. Así de que confiemos, mis hermanos, oremos por ellos, oremos también por otras dificultades en razón de este nuevo brote del virus. Muchos van a verse afectados porque va a declararse otra vez la clausura o cierre de negocios, y eso afecta económicamente a muchísimos. Entonces, oremos porque muchos dependen de esto, para que el Señor provea los medios, los sostenga hasta que podamos regresar por lo menos a una situación un poco más parecida a lo que era normal para nosotros un tiempo atrás. Oremos. Señor de la gloria, estamos delante de ti en este momento, Señor, para darte gracias por la bendición de vida que nos das. Te damos gracias, Señor, por la provisión que haces también para tu pueblo, y porque tenemos la seguridad de que tú la seguirás haciendo. Señor, recordamos especialmente a los que están quebrantados de salud, ponemos en tus manos, y Señor, rogamos de manera especial para que tú tomes acción en la vida y en la salud de Antonia y de su familia.
de Mario, Clara y su familia, al igual que César y todos los demás que puedan estar afectados, Señor, por esta situación del virus, especialmente cercanos a nosotros. Te ruego, Señor, también por otros enfermos en medio de nosotros, la salud de Eunice, de Gloria, de Flor Leiva, y también por las necesidades de las familias respectivas. Señor, te ruego que de alguna manera haga la provisión para aquellos que están siendo afectados de manera material y económica por la situación que estamos viviendo. Señor, permite que podamos resistir y aguantar hasta que una cura a esta enfermedad resulte, y Señor, también podamos tener esta vacuna, Señor, de una forma confiable, de una forma precisa, en que podamos estar seguros de que al ingerirla, al tomar de ella, vaya a ser realmente de prevención y de salud. Recordamos y oramos también, Señor, por la situación política de nuestro país, aquí en Estados Unidos, especialmente, Señor, este tiempo después de las elecciones, para que des claridad, y, Señor, que cualquiera que sea la verdad sea realmente irrefutable para cualquiera que pueda dudar de ella. Señor, dirige también a quienes han sido elegidos en los diversos cargos públicos, en la presidencia, y, Señor, que en el corazón de tu pueblo haya el deseo, Señor, de paz, el deseo de justicia social, el deseo de manifestar tu voluntad y de actuar como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Rogamos tu bendición en esta oportunidad, en el estudio de esta lección del libro de Daniel. Guía nuestras mentes, nuestros corazones para gozarnos en ello y para aprender, Señor, de esta lección tan importante, y especialmente poderla aplicar a nuestra experiencia de vida cotidiana. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Vamos a tener unos cantos de alabanza, y nos están ayudando la hermana Norma Ramos, Susi Ramírez y también Michelle Ramos. Vamos a gozarnos en estas alabanzas, en estos coros, como siempre. Vamos a cantar el coro Puedo confiar en el Señor, el número 11. Puedo confiar en el Señor.
Vamos a cantar el coro, que es el Salmo 100, el número es 26. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Dios es Dios, reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros, Él nos hizo y no nosotros, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Entra por puertas con gratitud, entra por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanzas, por sus atrios con alabanzas, alabale y bendecí su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad para todas las edades. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Amén. Vamos a cantar el coro, es el número 27, es el Salmo 134. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es Dios. Mira, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es Dios. Amén. Cantemos el coro, El Señor es mi fuerza, número 60.
fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina las sombras de mi vida, al mundo da la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, mi escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro es su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Amén. Vamos a ir entonces al estudio del capítulo 4. Los animo para que me acompañen a la lectura del texto tomado de la Nueva Versión Internacional, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos guíe en este estudio. Dice así el capítulo 4: El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras estaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos, todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo.
Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendió del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arrancándole las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se transforme y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se les ponga a quien Él, y que se les entregue, a quien Él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Versículo 19. Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De ese modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto del Altísimo que ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se les entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz del cielo que le decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor.
Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se le entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni siquiera le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto, glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra, y como pueden ver hay una cantidad de puntos interesantes aquí en esta narrativa. Número uno, porque el capítulo 4 obviamente tomó bastantes años en que sucediera esto, y lo que se viene a escribir acá al abrir el capítulo es como un testimonio de la experiencia que el mismo rey Nabucodonosor tuvo en su relación con Dios. El tono con que abre el capítulo, como una proclamación especial y un deseo de paz y prosperidad para todos, refleja a alguien que ha vivido una experiencia bien dramática. Pero al mismo tiempo nos deja ver en gran medida de la personalidad, del carácter, el tipo de persona que Nabucodonosor mismo es como gobernante y como rey. Y también su experiencia espiritual, al mismo tiempo que su actitud un tanto indecisa en relación a cosas que son tremendamente evidentes. Y aquí está el grave problema de este capítulo. Como ven, Nabucodonosor mismo está narrando lo que le sucedió a él, el sueño que tuvo, cómo Daniel lo interpretó, cómo Daniel le dio consejo para que lo que iba a suceder no sucediera, mas sin embargo, prontamente él olvidó la recomendación que Daniel mismo le había hecho y exactamente hizo lo que le estaba pidiendo que no hiciera. Y aquí el gran pecado, la gran falta de Nabucodonosor, si lo podemos resumir, podríamos decir que en primera instancia recibió revelación divina, recibió consejo de obediencia a Dios, pero su orgullo, su egocentrismo, su ansia de poder pudieron más que la capacidad de obedecer el mensaje que Dios le estaba poniendo en su corazón. Y vivió esta experiencia que, como pueden ustedes darse cuenta acá, parece ser de que tuvo algún trastorno mental que lo incapacitó para gobernar. Ni siquiera tuvieron que tomarse el reino o que hubiera un acto de rebelión.
él en su problema mental que tuvo, que parece que se trastornó de tal manera de que él mismo se consideraba un animal, una vaca, y se fue a comer pasto. Y estuvo así por 7 años. Y solamente cuando, como había vaticinado Daniel, solamente cuando él reconociera la grandeza y soberanía de Dios, entonces él iba a recuperar su juicio, y recuperando su juicio iba a poder recuperar también el reino, el poder, y obviamente, aunque aquí en el capítulo se ve a Nabucodonosor produciendo este testimonio, obviamente es Daniel quien lo pone en forma narrativa de toda esta experiencia, y como al final podemos ver a un Nabucodonosor que parece totalmente transformado por esta experiencia tan dura, tan dramática en la vida de él. Podríamos pensar, caramba, este hombre cambió para el Señor. Pero nosotros conocemos toda la historia, ¿sí? Esta no es una novela en la que tenemos que esperar el siguiente capítulo y a ver qué va a pasar al final de toda la serie. No, aquí sabemos lo que sucedió con este hombre, y es justamente conociendo lo que al final resultó, es donde podemos obtener una lección tremenda, donde podemos mirar la actitud de un gobernante hacia Dios. Por la historia sabemos la actitud de este gobernante hacia su pueblo, y también la actitud de un siervo de Dios. Sí, la actitud de alguien que Dios está usando con un propósito, y cómo cumple con ese propósito a pesar de quién era el gobernante o quién era el rey. Obviamente no estamos hablando allí de una democracia donde Daniel tenía la opción de decir, no le sirvo más a usted, me voy de aquí. No, él estaba bajo obviamente pena de muerte allí, pero podemos decir también que Daniel de manera voluntaria respondió al llamado que Dios le había hecho para estar allí en Babilonia, para servir al rey, y de alguna manera influenciar también la conducta de Nabucodonosor en relación a el pueblo de Dios que estaba allí exilado en Babilonia. Entonces hay algunos puntos, obviamente no podemos decir, como si miramos los primeros 18 capítulos, 18 versículos, podríamos decir, esto lo escribió Nabucodonosor. Nabucodonosor, este hombre pagano, escribió parte de la Biblia. Pero con toda seguridad podemos decir que esta es la recopilación, y más que la recopilación, es como si Daniel hubiera citado literal y literariamente las palabras de Nabucodonosor y el testimonio de Nabucodonosor. Él no estaba agregándole nada, no le estaba quitando nada, pero estaba transcribiendo el mensaje de Nabucodonosor. Si usted quiere decir, sí, entonces Nabucodonosor escribió parte de la Biblia, está bien, pero ese no es el punto allí. El punto es que vemos un testimonio de una experiencia bien clara que nos permite aprender de esta situación. Entonces, no podemos decir eso de que Nabucodonosor realmente escribió parte de la Biblia, pero fue parte de la historia y de la narrativa bíblica. Ahora observen que
Nabucodonosor tenía especial aprecio y respeto por Daniel, y esto es importante también. En su actitud positiva, en su actitud no beligerante, Daniel se había ganado el respeto, prestigio en la corte y respeto del rey, y observen cómo lo tilda de que es depositario del espíritu de los santos dioses. Y observen esa expresión que en el texto y Nabucodonosor usa como 3 veces. Dice que Daniel tiene el espíritu de los santos dioses. Y cuando Nabucodonosor escribió esto, estamos hablando de después de la experiencia que tuvo, y esto nos da una luz de lo que después terminó pensando Nabucodonosor. Nabucodonosor no se convirtió, creyó y respetó al Dios de Daniel, pero él seguía siendo politeísta, porque es particularmente importante ese detalle. Él no habla del Dios único, que en Daniel versículo 8, por ejemplo, finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó a mí y le conté el sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. 2 cosas allí. Número 1 es en honor a mi Dios, se llama Belsasar. Sí. Y Bel, creo que lo hemos comentado en otra oportunidad, Bel significa Señor, y es otra forma como se invocaba al dios babilonio Marduk, que era uno de los dioses principales del panteón de tantos dioses babilónicos. Marduk se le llamaba también Bel, y Belsasar significa que Marduk lo proteja, así que Bel lo proteja, por eso se llama así Belsasar. Y la cita que menciona allí, o la forma como lo expresa allí Nabucodonosor, da a entender de que él no está convencido de la idea de un Dios, de un solo Dios. No está convencido del monoteísmo. Para él sigue siendo una realidad del politeísmo, muchos dioses. Entonces, eso nos da un criterio para pensar de que a pesar de la experiencia que vivió Nabucodonosor, realmente no fue transformado. Invocó el nombre del Señor, exaltó el nombre del Señor, honró el nombre del Señor de Israel y de Judá, pero no hubo una total conversión. Y esto es importante de entender, porque en la experiencia de la historia han habido hombres en autoridad y potestades que declaran la grandeza de Dios y el poder de Dios, y que lucen como creyentes y que favorecen al pueblo de Dios en determinadas circunstancias, usualmente con algún interés especial, benefician al pueblo de Dios y hablan bonito de Dios, pero realmente no están convertidos al Señor. Y Nabucodonosor es un ejemplo de eso, ¿sí? De alguien que se ha beneficiado del conocimiento, el don, la capacidad espiritual que tiene Daniel para saber de lo que va a pasar en su reino. Y no solamente por los sueños, sino por el trabajo que estaba haciendo Daniel, que él era un administrador. Pero aún así, aunque le fue declarada la verdad y le dijeron qué le iba a pasar, aún así
él continuó siendo lleno de su propio egocentrismo, de sus ansias de poder, de hacer las cosas como él quería, y especialmente no hubo un total cambio en su entendimiento de la persona del Dios verdadero y único. Y eso es fundamental en esta lección. Y yo creo que por eso la Escritura nos insta a mirar en estos aspectos de la vida social, de lo que pasaba en el momento, para que también comparemos. Estas son las lecciones de la palabra del Señor para la historia. Y nosotros podemos, con nuestra capacidad, con nuestro talento, estar al servicio de personas no cristianas, servirlas en la medida de lo posible, pero no significa eso de que aunque estas personas puedan hablar bonito de Dios y mencionar a Dios, eso no garantiza de que han sido transformados en el Señor. Y tenemos que estar alerta de eso para nosotros no dar nuestra cabeza por alguien que se está proclamando y hablando bonito de Dios, pero que a la verdad no lo es tanto. Se menciona aquí también en el texto, se menciona por ejemplo en el versículo 13, cuando Nabucodonosor está contando el sueño de que vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que en voz en cuello le gritaba. ¿Quién era este mensajero santo? O cómo era un mensajero santo. En realidad, en la interpretación misma que Daniel da, nos da la idea de que es un ángel de Dios que le está hablando directamente a Nabucodonosor. Y nos hace pensar esto, cómo es que un hombre que Dios se le está revelando de esta manera tan tangible, tan directa, que pone un ángel a hablarle en sueños, cómo es que no inmediatamente cambia de actitud y previene lo que le va a pasar, por lo menos en relación a este sueño, porque después le pasan muchas más cosas, pero por lo menos en relación a este sueño y de perder la cabeza y de perder la sanidad mental y de convertirse, de transformarse en alguien que estaba loco realmente. Un trastorno mental tremendo. Estaba mirando acerca del tipo de problema mental que él tenía, y tiene un nombre propio eso. Se le llama, déjenme ver mis notas acá. Tiene un nombre propio. Lo apunté, pero no lo recuerdo ahora. Que hace que la persona se mire a sí mismo como si fuera virtualmente una vaca, y empieza a comer pasto. Déjenme mirar a ver si puedo encontrarlo aquí rápidamente para compartirles. Versículo 13, ¿no? Dice, 25, perdón. Boantrofía, boantrofía, se llama esta enfermedad, boantrofía, de que la persona psicológicamente se trastorna, piensa que es un animal, particularmente un ganado
bovino, es decir, como una vaca, y de esa manera actúa y come pasto, y obviamente no puede estar con la gente, y hay un descuido total. Dice que sus uñas y su pelo creció como si fueran plumas y garras, y obviamente cuando nos imaginamos una situación así debe ser dramático ver una persona transformada de esa manera, ¿sí? Boantropía, ¿sí? Que hace que sus víctimas adopten la apariencia, los hábitos y la postura del ganado. ¿Ve? Crítico. Entonces, es posible, según algunos estudiosos, es posible que esto sucedió y se mantuvo en secreto, porque obviamente el palacio era muy grande, tenía sus campos, y posiblemente él estuvo en alguno de los prados del palacio donde había otros animales, y con ellos compartió, y estaba la intemperie y todo esto. Es posible que este episodio se ocultó al público en general, y personas como Daniel y otros de los que él había asignado como administradores se encargaron de mantener el gobierno moviéndose. Y ahora él lo declara, porque ese es el tono que aparece en el capítulo 4, como si esto no se hubiera sabido y ahora les estoy contando, después de lo sucedido, después de siete años. Entonces, observa lo interesante, y esa interacción aquí de Dios con este gobernante, el siervo de Dios, Daniel, cómo interactúa con la situación. Y como vemos a alguien que, a pesar de que Dios le habla tan directamente, sigue siendo obstinado y se le olvida. Dice que habían pasado unos 12 meses, Daniel le había dado el consejo, bien específico, y dice, bien específico, para evitar eso, le dice: por tanto le ruego a su majestad, versículo 27, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Y tomen nota, mis hermanos, dice, renuncie a sus pecados, actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Esto se lo está diciendo Daniel antes de esa experiencia. ¿Ve? Entonces, era un acto de conversión, lo estaba invitando a que realmente tuviera un acto de conversión. Y parece ser de que Nabucodonosor oyó estas palabras, oyó la interpretación de Daniel y dijo: oh, sí, yo voy a hacer esto. ¿Ve? Y a lo mejor tuvo su tiempo en que lo hizo, y observe el énfasis en renunciar a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Si leemos la historia de Babilonia y de Nabucodonosor, los registros de la historia, él fue el emperador que construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, en su palacio. Su palacio era grandísimo, era ostentoso, tenía muros tremendos, pero el resto de la población vivía en situación muy, muy precaria. Era alguien que había amasado poder, obviamente era alguien que había sido muy exitoso en la batalla y dirigir los ejércitos para conquistar todos estos reinos que eran parte ahora del imperio. Pero desde la perspectiva de gobernante y de hacedor de justicia social, no había eso.
Y el siervo de Dios lo estaba invitando a reconsiderar esas actitudes. Pero observen, dice, 12 meses después, dice, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. ¿Dónde está Dios allí? Sí. Ese es su pecado extremo. Un egocentrismo centrado en sí mismo, en exaltar su persona, en exaltar sus logros. Y Dios lo mandó a comer pasto. Y yo creo que es una lección para todos nosotros y para todo el mundo. Porque la soberanía del universo es de nuestro Dios. Dios es soberano. Y antes que cualquier reino, antes que cualquier potestad, antes que cualquier autoridad, está nuestra adoración a Dios, nuestra honra y gloria a ese Dios que conocemos. Y cualquiera que se mantenga honrándose a sí mismo, viviendo en sus propios caminos, a su manera, está deshonrando a Dios. Y tarde o temprano Dios lo va a mandar a comer pasto. Lo va a mandar a que se vuelva una vaca a comer pasto. Dramático, pero así es. Es la experiencia de Nabucodonosor, que fácilmente se le olvidó la lección, que no perseveró en esa honra y gloria para Dios único, pero siguió honrando a muchos dioses y especialmente honrándose a sí mismo. Para mi propia honra, he construido esto para mi propia honra. Y yo creo que en el perfil de un líder, de cualquier naturaleza que sea, un detalle muy importante es que en esa actitud del líder piense que el resultado de las cosas siempre sea una labor de equipo, no para mi honra. Oh, yo hice esto así y así mandé que se hiciera. Este es mi trabajo. Mírelo bien, ¿qué quedó? Aquel que busca su propia honra no es acepto delante de Dios. Porque la honra y la gloria son para nuestro Dios único, verdadero. Renuncie a su maldad, renuncie a sus pecados, actúe con justicia, sea bondadoso con los oprimidos. Ese fue el consejo para Nabucodonosor que él no pudo cumplir. En el paso de esta narrativa del capítulo, obviamente tiene él su momento después de 7 años. Dice el versículo 34, pasado el tiempo, yo Nabucodonosor elevé los ojos al cielo, recobré el juicio y entonces alabé al Altísimo. Entonces, dice, recobró el juicio, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Y si vemos el versículo 34 y 35, es una oración lindísima, excelente. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Es decir, en el texto, como lo leemos, es una sumisión total a Dios. Y en su orgullo, Nabucodonosor se consideraba el más grande de la tierra, y así se veía en la historia, en el sueño, el gran árbol que alcanza hasta alturas grandísimas hasta el cielo, grandes ramas, grandes frutos, pero es quebrantado él como centro del reino,
Y aquí declara de que el Dios de Daniel es más poderoso que todos. Ahora están sus palabras que hay en su corazón, nosotros no sabemos. Recobró el juicio, alabó a Dios y dice, al momento le fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria a su reino. No sabemos qué había en el corazón otra vez de Nabucodonosor, pero fue restituido en su posición como rey. Le fue devuelto el trono y dice, llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud, justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Vamos a ver más adelante en la historia de Nabucodonosor y aún en este mismo capítulo, como les mencionaba antes, la introducción que hace y hablando de lo que es Daniel como alguien que tiene el espíritu de los dioses, su problema de politeísmo permanece y realmente eso le impide plenamente relacionarse con Dios. No tuvieron que correrlo, no tuvieron que remover al rey o destronarlo, su propia incapacidad mental lo movió de allí. Y vemos un rey, es decir, cuando miramos casi desde el principio, vemos actitudes en la persona de Nabucodonosor que reflejan a un ser caprichoso, un ser a veces no tan seguro de lo que hace, necesita que lo estén reafirmando siempre, y déspota, porque fue cruel y hizo matanzas tremendas en la conquista de otros pueblos. Dios le ofrece la oportunidad de transformar su vida, pero aunque tuvo ciertos momentos en que parece que estaba respondiendo, sabemos de que no fue así. Además de atacar a otras naciones y matar a otros, Nabucodonosor mismo se olvidó de, como les mencionaba antes, de hacer justicia a su pueblo. La población en general era muy pobre. En las excavaciones arqueológicas que se han hecho de esa época se muestran las construcciones de los ciudadanos regulares del pueblo comparado a lo ostentoso que era el palacio y todo lo que rodeaba al rey. Esto es lo que podemos decir de este texto. Obviamente son varias lecciones, especialmente en el sentido de, número uno, para los gobernantes y los que están en eminencia, Dios está por encima de cualquier reino y de cualquier poder. Para nosotros simples ciudadanos, hacer cuanto dependa de nosotros para mantener la paz, servir pero no confiarnos tanto de los que están en el poder. Esa es la realidad. Cualquiera que sea el grupo político, cualquiera que sea la inclinación, rogar a Dios para que guíe a esa persona, rogar a Dios para que el pueblo se beneficie, haya justicia y paz para el pueblo. Pero yo creo que en ningún momento debe ser nuestra actitud como cristianos hablando figurativamente, dar nuestra cabeza por ningún candidato político, porque siempre hay situaciones negativas, hay quienes benefician ciertas cosas que nosotros estamos de acuerdo, pero benefician cosas que no estamos de acuerdo,
en uno u otro lado. Entonces, yo creo que la lección de Daniel para nosotros en este tiempo es, si nos toca servir en cualquier situación, hagámoslo como para el Señor, no quebrantar nuestros principios, no doblegar nuestros principios, porque es la primera lección que aprendemos de Daniel. Servir en lo que podamos, esa es la lección de Daniel. Usar nuestra capacidad, nuestro talento para el servicio no particularmente de la persona, pero de la comunidad, y de esa manera servir al Señor. Y la lección para los que están en eminencia y gobierno es que la gloria siempre es para el Señor. La gloria no es para ningún gobernante. La gloria es para el Señor. Y a Él es quien debemos rendir nuestra pleitesía, nuestro tributo, nuestra adoración. No solamente en palabras, porque las palabras pueden ser muy bonitas y obviamente cuando lidiamos con políticos, la mayoría de las veces hablamos de excelentes oradores, excelentes personas que hablan en público, y a veces nos dejamos llevar de esas palabras bonitas sin mirar el contenido y sin mirar el respaldo y la verdad de lo que nos dicen. Y es importante eso. Estamos en un mundo, en esta sociedad en que vivimos actualmente, tan desarrollada en tecnología, cuando tenemos acceso al Internet, por ejemplo, con tanta fuente de información, que es increíble toda la información que podemos tener solamente al alcance de nuestros dedos. Pero necesitamos discernir la fuente de información. Y yo creo es algo que tenemos que rogar a Dios para que nos dé esa virtud, ese talento también. La capacidad de discernir mensajes. La capacidad de poder cuestionar de dónde viene esto. ¿Quién está produciendo esto? La capacidad de comparar lo que me dicen con la palabra del Señor. ¿Es esto bíblico? ¿Hasta qué punto es bíblico? ¿Hasta qué punto no es bíblico? ¿Dónde hay esa diferencia? ¿Obedezco a lo que me está diciendo todo el mundo? Capacidad de discernimiento. ¿Sí? Debe ser una oración nosotros para pedir también esa capacidad de discernimiento en este tiempo tan difícil. Y recordemos y no olvidemos que Dios es fiel y justo con nosotros para sostenernos en cualquier circunstancia en que estemos, para sostenernos ante cualquier forma de gobierno que estemos. Y yo creo que podemos observar a través de todo el mundo, aún en situaciones bien extremas, hombres y mujeres de Dios sirven al Señor, viven y glorifican al Señor para la honra y gloria de su santo nombre. Entonces, mantengámonos unidos, mis hermanos y hermanas, en este tiempo. Oremos para que el Señor haga su voluntad, mueva los corazones de aquellos que están en eminencia, y especialmente que conforte nuestros corazones y nos dé paz, y nos dé un tiempo de bonanza, de quietud, y glorifiquemos al Señor. Vamos a orar. Señor, nuevamente gracias por la bendición de vida que tú nos das, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y por lo que tú nos revelas a través de ella. Yo te ruego en estos momentos, Señor, que tú fortifiques a tu pueblo, que tú, Señor, nos inundes con confianza, con optimismo y esperanza para el futuro, y que permanezcamos fieles a ti, Señor, con la seguridad de que cualquiera que sea la circunstancia, tú dominas las circunstancias, Señor. Y hay bendición para nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a hermanas por su atención. Gracias por tenernos en sintonía. Esta es sintonía. Agradecemos cualquier comentario que haga, que tenga. Hágalo allí en la parte de comentarios de YouTube, y esto nos va a servir también para
evaluar y mejorar nuestras transmisiones. Por favor, déjenos su comentario, su testimonio. Si este estudio le ha servido de alguna manera, háganoslo saber, que eso nos ayuda también. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.